Por la gracia del Señor nuevamente estamos reunidos un domingo más, con todas las ganas, con todo el deseo de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir conociendo más a nuestro gran llamado Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Sea su palabra la que en esta mañana nos hable, sea su palabra la que en esta mañana nos exhorte, nos anime, y qué mejor que pedirle a Él su dirección, su guía a esta hora para que con la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas podamos entender mejor, recapacitar, examinarnos, analizarnos y tomar decisiones serias en nuestras vidas cada día, porque cada día tenemos que tomar decisiones serias en nuestras vidas. Cada día tenemos que dejar que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo corrija deficiencias, déficits que hay en nuestra vida, que empañan, que opacan lo que es el testimonio de Cristo en nuestras vidas muchas veces, y por eso es que tal vez por allí el Evangelio no llega con la claridad que tiene que llegar al incrédulo, al inconverso, porque nuestras actitudes opacan el Evangelio y verdaderamente no llega así en una forma fidedigna como tiene que llegar al corazón, a los oídos de las personas. Que vamos a orar, hermanos, le vamos a pedir al Señor que nos esté guiando en esta mañana. Amado Padre, amado Dios, venimos a tu presencia, agradecidos, Señor, agradecidos por el regalo de la salvación, por haber perdonado nuestros pecados, porque nos adoptaste como tus hijos, Señor. Gracias porque unos con más años, otros con menos años, pero desde el día que empezamos a transitar en este nuevo camino, en esta nueva vida, Señor, como hijos tuyos, sabemos que tenemos dificultades, que tenemos más problemas y más dificultades que antes muchas veces, Señor, pero tenemos esa seguridad eterna de que no estamos solos porque tú estás con nosotros. También sabemos, Señor, que cada día, cada dificultad que se nos presente en la vida es un motivo, es una oportunidad, Señor, para darte gracias y darte gloria, porque sabemos que en la dificultad, en el desierto de la prueba, tú estás trabajando en nosotros, Señor. Tú estás moldeando nuestro carácter. Sabemos que somos vasijas de barro, Señor, y tú eres el alfarero y tú nos moldeas, Señor, y tú nos das la forma ideal que tú quieres dar en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en tus manos, en las mejores manos. Sabemos que tus ojos están posados en nuestras vidas también cada día. Gracias por la seguridad que nos das. Gracias porque por medio de tu santa palabra te conocemos cada día más y, Señor, nos das la posibilidad de obedecerte mejor, de servirte mejor, hacerlo con excelencia, Señor, y tener verdaderamente aquí en la tierra una vida que te glorifique, una vida que te honre, que exalte tu nombre, tu poder, tu persona, Señor. Ayúdanos en esta mañana a que no sea la excepción, que estemos concentrados, Señor, en lo que tú a esta hora nos quieres hablar, lo que nos quieres enseñar, Señor. Que nuestros corazones y nuestros oídos espirituales estén atentos, Señor, para escucharte, para obedecerte, para abrazar tu palabra, para amar tu palabra, para deleitarnos en tu palabra, Señor, pero por sobre todas las cosas, deleitarnos en obedecerte a cualquier precio, a lo que sea, obedecerte y seguirte como tú nos mandas que lo hagamos, Señor. Bendícenos, bendice a mis hermanos a esta hora, Señor, con tu palabra, y gracias por bendecirme con la posibilidad, Señor, de hablar de parte tuya, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, enseñándome, transmitiéndome a esta hora, para que verdaderamente sea una enseñanza que viene de lo alto, Señor. Que me despojo en este momento, Señor, de todo lo que yo pueda interferir, Señor, en tu enseñanza, y que sea tu poder, tu amor, Señor. Que mengue el yo y que crezca tu poder, Señor, en mí, que sea solo tu instrumento. Háblanos, por favor, Señor. Te lo pedimos agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos ya en la última etapa, diría yo, de lo que es ética cristiana. Hoy es la penúltima enseñanza, no termina hoy, queda la última, que sería ya para poner el broche de oro, si se puede decir así, con las Escrituras. Pero hoy vamos a cerrar con este segmento que es Primera de Timoteo 4:12, que los invito que para refrescar la memoria lo leamos, que me acompañen por favor a la lectura. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12.
Leemos 1 Timoteo 4:12, dice, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, se dirige al joven Timoteo y le dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué instrucción, ¿no? Instrucción que le sirvió a Timoteo en su momento y a cuántos siervos, a cuántos hijos más, y nos sirve a nosotros cada día. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo que no permitiera que nadie le subestimara o le despreciara por ser joven, ¿no? Que fuera un ejemplo para todos los creyentes en lo que él decía, en la forma que se expresaba, que se dirigía, cómo hablaba, pero también en la forma en la que vivía, ¿no? En la forma que vivía, en su amor, en su fe y en su pureza. Y es un desafío para cada uno de nosotros, hermanos. Y no debe ser tan solo el día domingo, sino cada día cuando nos levantamos, cuando tenemos la bendición, como decía Michael, de poder escuchar el canto de los pájaros, de poder escuchar el canto del gallo, de poder escuchar el gato que muchas veces corta el sueño mío, y cuántas cosas que escuchamos y darle gracias al Señor, pero también cada mañana es un desafío, ¿no? En el que nos levantamos, comenzamos el día y debemos comenzar con acción de gracias, pero también comenzar con ese desafío de saber que cada día tenemos que ser mejores hijos de Dios. Buscar el modelo, por excelencia, el mejor modelo es que es Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a ver la pureza, este último atributo que está allí en 1 Timoteo 4:12, la pureza. Recordemos que la ética cristiana nos enseña cómo vivir y ser ejemplos a los creyentes, básica y primordialmente. Pero también la palabra de Dios dice que no tenemos que ser de tropiezo ni a judíos ni a gentiles, y que tenemos que tener buen testimonio para con los de afuera, con los inconversos. Así que, hermanos, este sano vivir, esta sana conducta debe comenzar en la casa de Dios, debe comenzar entre los creyentes, pero también se debe expandir para con los que no han tenido un encuentro personal todavía con el Señor. La ética cristiana, recordamos una vez más, como lo hacemos cada domingo, que me toca compartir la enseñanza, nos equipa para que andemos como es digno del Señor, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, versículo 10, ¿no? Entonces, hermanos, ya hemos visto y hemos desarrollado que debemos ser ejemplos. Y ese ser ejemplo significa que debemos destacarnos por nuestras palabras, por nuestras conversaciones. Nuestro vocabulario tiene que ser santo. No con doble sentido, no con ánimo de ofender, no malicioso, no con malas palabras, no con el vocabulario que tiene el mundo, que se nos pega tan fácil, muchas veces, en algunos casos, a algunas personas, a otras no. Nuestra conducta tiene que ser una conducta intachable, irreprochable, aún entre los inconversos. Y si nos juzgan, que sea injustamente, sin motivo y sin causa, tenemos un defensor. Pero debemos ser ejemplo en el amor, ¿no? En el amor para con Dios y por ende ese amor vertical que un día llegó a nosotros, porque Él nos amó primero, hoy nosotros le amamos porque Él nos amó primero, se debe extender horizontalmente también ese amor hacia los demás, hacia el prójimo. En espíritu también tenemos que ser ejemplo, compartíamos en su momento, y mientras ayer repasaba enseñanzas anteriores, se me venía un ejemplo claro, creo, y muy vivaz, muy actual, que cuánto fanatismo y cuánto espíritu de seguir un equipo de fútbol hay, cuánto espíritu de seguir un ídolo de este mundo, cuando no nos tenemos que hacer ídolos ni tener ídolos. Cuánto espíritu, cuánto ánimo, cuántas ganas tenemos, ¿no? Bueno, ese es un espíritu, o es el espíritu que tenemos que tener nosotros hacia el Señor. Esas ganas, ese deseo de seguirle, ese deseo de que estar hoy domingo aquí no sea un pesar, sino que sea en la noche anterior de estar como los chicos. Yo me recuerdo cuando era niño y sabía que el otro día era el Día de Reyes, estaba con esas ganas que vais a saber qué es lo que me iban a dejar al otro día los Reyes en los zapatos. Me ha pasado alguna vez que, bueno, no había nada, pero esa esperanza, ¿no? Esas ganas, ese debe ser el espíritu del creyente,
de anhelar en todo momento estar con su Señor, estar con su Salvador, pasar tiempo a solas con Él, servirle, identificarse con Él. Pero también tenemos que ser ejemplo en la fe, veíamos, ¿no? Y tan amplio que en 2 oportunidades tuvimos que compartir el tema de la fe y llegamos a la pureza. Muchas veces decimos que cuando una palabra o un detalle, una característica está al último de una oración o de un texto, de un fragmento, de un párrafo, es porque no es importante. Vaya que es importante. Creo que la guía del Espíritu Santo estuvo en que esta palabra quede al último, porque tal vez es la palabra más importante de este texto. Porque primero nuestros corazones tienen que ser purificados por el poder de Dios para que verdaderamente nuestro hablar sea el correcto, para que nuestra conducta sea una conducta que muchos deseen imitar, para que nuestro amor sea el mismo amor de Dios, para que tengamos un espíritu fiel al Señor y loable al Señor, y para que nuestra fe sea inquebrantable, primero tiene que haber pureza. Y para que haya pureza, primero tenemos que haber recibido la palabra, haber recibido el Evangelio verdaderamente y haber creído. Pero bueno, vamos a ahondar en el tema y nos vamos a introducir en el tema de hoy, la pureza. Respecto a esta palabra o a esta característica, el creyente debería caracterizarse, nosotros deberíamos caracterizarnos no solo por nuestras acciones constantes y continuas, sino también por nuestros motivos, por las motivaciones de nuestras acciones. ¿Sí? Es muy importante el analizarnos en cuál es el motivo de tal acción mía, cuál es el motivo, la motivación de tal decisión mía. ¿Realmente es una motivación para agradar a Dios, para honrar a Dios, o solo para agradar a los hombres, o muchas veces para hacernos ver, para hacer caretas, como quien dice por allí, ¿no? Si leemos el Evangelio, que lo hemos leído seguramente la mayoría de que estamos aquí muchas veces, podemos ver que la pureza se alcanza o se logra con rectitud en nuestras intenciones. Nuestra intención primordial, básica, elemental, es honrar a nuestro Dios, honrar a nuestro Salvador, agradarle a Él. Y allí el pecado, que constantemente el pecado que mora en nosotros, se opone a la pureza que debemos tener espiritual, moral, se opone a esa pureza, pero también hay otros artilugios que usa el enemigo. No solo la concupiscencia o la naturaleza pecaminosa en nosotros, sino muchas veces la hipocresía. La hipocresía, hermanos. Y Cristo se expresa duramente, porque el Señor era enfático, era claro, no andaba con rodeos. Se expresa con dureza respecto a la falsedad, respecto a la hipocresía, al fingimiento. Si no lo vamos a buscar ahora, o si lo quieren buscar y leemos un versículo, Mateo 23, por favor. Mateo capítulo 23. La consideración es a partir del versículo 13. En Mateo 23, a partir del versículo 13, para los que toman nota, hasta el versículo 39. Pero no lo vamos a leer por amor al tiempo, por respeto al tiempo. Mateo 23, 13 al 39. Fíjense ustedes que allí en el versículo 28 de este relato, en el versículo 28, si eso lo vamos a ver, después en su casa léanlo a todo el relato completo. Ahora vemos el versículo 28. Fíjense la expresión del Señor Jesucristo en el versículo 28 de este capítulo. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y ahí le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿no? Hermanos queridos, el Señor es muy claro con respecto a la hipocresía, es muy claro con respecto a la dualidad. Podemos decir, entonces, de acuerdo a esto, hermanos queridos, que la pureza es lo contrapuesto, ¿sí? Es lo contrario a la impureza, claro está, ¿no es cierto? No es muy sabio lo que estoy diciendo, pero la pureza es lo contrario a la contaminación, a la suciedad, tanto físico como espiritual y moral. Nosotros primero debemos ser purificados, como les decía, por el poder de Dios
en lo interior, en lo espiritual, para así ser purificados en lo moral y ser purificados también en lo físico. Es un proceso. No va a haber purificación moral, ni mucho menos física, si primero no somos purificados espiritualmente. Es que el creyente debe tener un corazón puro. Nos consideramos, sabemos, tenemos la certeza, la seguridad que somos hijos de Dios. Tenemos que tener un corazón puro. Un corazón puro con un solo propósito y con una única meta: hacer la voluntad de Dios. Esa debe ser nuestra meta: hacer la voluntad de Dios para su gloria. Para su gloria. Por eso es que el apóstol Pablo también dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Lo que hacemos a la vista de los hombres, lo que hacemos en lo secreto, en lo oculto, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, debe ser para la gloria de Dios. Porque si hemos creído en el único y verdadero, el único Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, hemos creído al que le envió, al único Dios vivo y verdadero, Dios el Padre, tenemos que tener un corazón puro. Y ese corazón cada día se va purificando, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y la sangre de Cristo nos purifica. La palabra de Dios nos purifica. La palabra de Dios es ese alimento que, así como hay alimentos, medicamentos para purificar la sangre, para limpiarla de los triglicéridos y cuántas cosas, la palabra de Dios purifica nuestras vidas, purifica nuestros corazones. Y eso no solo queda en lo interior, es una influencia que se manifiesta hacia el exterior, en nuestro comportamiento, como decíamos, en nuestra forma de hablar. En la Biblia hay varios ejemplos de purificación. Hay uno que muchas veces se usa y me encanta este personaje: Zaqueo. Zaqueo. No lo vamos a leer, pero tomen nota, Lucas 19, versos 1 al 10. Allí está la historia, ¿no? El relato de Zaqueo. Lucas capítulo 19, a partir del versículo 1 hasta el 10. Todos creo que conocemos el relato de la conversión de Zaqueo, ¿no? Y vemos allí detalles importantísimos. Sabemos que Zaqueo describe en las Escrituras que era medio bajón de estatura, y entonces para poder verlo al Señor se sube a un sicómoro, a un árbol, ¿no es cierto? Y para de allí tener una mejor visual. Y el Señor Jesucristo le dice que descienda. Le dice: desciende, Zaqueo, porque es necesario que pose hoy en tu casa. Fíjense también que automáticamente en el acto dice el relato bíblico que Zaqueo descendió, dice que descendió a prisa y le recibió gozoso. Es que grandes eruditos por allí tratan de determinar en qué momento fue cuando se produjo la conversión de Zaqueo. ¿Cuántas veces queremos forzar a las personas y hacerle hacer sí o sí la oración de fe? Pero a lo mejor no entendieron en la situación que están, a lo mejor no entendieron verdaderamente que están destinados a la condenación eterna, no entendieron cómo tienen que recibir a Cristo, cómo se tienen que arrepentir. Es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo que produce en la persona. Claro que tenemos que predicar, claro que tenemos que presentarles a Cristo, claro que tenemos que hablarle de su amor. Pero fíjense ustedes en qué momento se llevó a cabo este acto tan importante, este hecho, este acontecimiento en el corazón de Zaqueo, y podemos tener muchas ideas. Pero fíjense que el Señor le dijo: desciende, Zaqueo, porque es necesario que pose en tu casa. Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Le habrá recibido solo en la casa? No, le recibió en su corazón. Probablemente ya venía escuchando hacía rato del Señor Jesús. Fíjense ustedes la actitud de un corazón purificado. Dice, ¿qué dice allí Zaqueo? La mitad de mis bienes doy a los pobres. A los que había defraudado se lo devuelvo cuadriplicado.
aplica allí nomás en el acto lo que se llama el principio de restitución. Devolvió por cuadriplicado lo que había estafado, lo que había saqueado. Porque Zaqueo era el jefe de los publicanos, era un hombre rico. Y Zaqueo, ¿saben qué es lo que significa en griego? Puro o inocente. Esa es la traducción de Zaqueo, puro o inocente. Y allí verdaderamente, en ese encuentro con el Señor, Zaqueo fue purificado, porque creyó. Y el Señor ve los corazones y vio que había creído de verdad. Y vaya que creyó de verdad. Porque devolvía por cuadriplicado lo que había quitado, lo que había sacado a la gente. Y sin lugar a duda que lo cumplió. Hermanos queridos, no podemos quedarnos estancados en el que yo no puedo hacer esto, yo no puedo lograr esto otro. Claro que humanamente no podemos hacer ciertas cosas. Humanamente no podemos llevar a cabo determinadas cuestiones, determinados actos, actitudes, humanamente hablando. Porque cuando estábamos sin Cristo nos manejábamos por lo que nos decía nuestro corazón. Nos manejábamos por lo sentimental, por lo emocional, ¿sí? Pero hoy en día ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Cristo habita en nosotros, el Espíritu de Él habita en nosotros. Y debemos ser influenciados, guiados por Él. Y debemos dejar hacerlo. Allí en el Salmo 24:4, les voy a invitar que me acompañen a la lectura, por favor. Salmo 24, versículo 4. Fíjese lo que dice el 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El verso 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Luego vamos a desarrollar un poquito este versículo. Luego, lo que sí podemos ver que aquel que es sin manchas, el Señor Jesucristo, nos redime del pecado, y no solo que nos redime, sino que cada día nos fortalece para hacer el bien, para tener buenas obras. Pero esa fortaleza se logra a través de la purificación que hace la palabra, que produce la palabra en nuestros corazones. Y así vamos a llegar cada día a ser mejores hijos de Él. Que podamos verdaderamente darle gloria y honra a Él, aun sin que abramos nuestra boca con nuestras actitudes. Hermanos, la pureza de la que habla la palabra de Dios y del tema que estamos considerando en esta mañana, la pureza es la ausencia de todo lo que contamina nuestro ser. De esa pureza estamos hablando. De esa pureza el Señor nos está hablando. Una vida pura es aquella en la que el pecado ya no determina las elecciones o las determinaciones o decisiones que una persona hace. ¿Sí? Porque antes nos manejaban por esa impureza, porque hacíamos lo que nuestro corazón nos decía. Cuando sabemos que la palabra de Dios en Jeremías 17:9 nos dice claramente que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Porque de nuestro interior sale toda la maldad. De nuestro interior salen las manifestaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero nosotros, hermanos queridos, si ya hemos sido purificados por la sangre de Cristo, nuestra vida no debe ser determinada, ni guiada, ni influenciada por elecciones carnales, humanas, sino por el poder de la palabra de Dios. Y el vivir en pureza es obedecerle a Dios, dejar que la palabra trabaje en nosotros, saque todo lo malo y nos llene de todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo correcto. Pero tenemos un gran mandato nosotros, que tiene Efesios capítulo 5, verso 1, dice, ¿se me fue? Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el ser imitadores de Dios como hijos amados es nada más y nada menos que imitarle a Él. Y esa imitación o esa actuación que se puede transmitir así, no transmitir sino traducir, es solamente
con la palabra de Dios, porque a Él lo conocemos por medio de la palabra de Dios. Fíjense que las Escrituras dicen que el Señor, Jehová de los ejércitos, tiene ojos puros. Habacuc 1:13. Tomen nota para que después en su casa protejan. Habacuc capítulo 1, versículo 13, hermano. También dice la palabra de Dios que Jehová habla palabras puras. Salmo 12, verso 6. También la Escritura dice que todo lo que Jehová, lo que Dios hace, es bueno o es perfecto. Salmo 18:30. Y así podríamos estar no solo este día, mañana, pasado, toda la semana, todo el mes, viendo cada detalle, cada tarea que tenemos por hacer para imitar a Dios. Pero vuelvo a repetir, y discúlpenme que sea reiterativo y quiero poner énfasis en esto. Humanamente no podemos. Solo podemos por la gracia de Dios. Hermanos, ¿por qué debemos darle demasiada importancia a la cuestión de la pureza? ¿Por qué? Porque lo contrario a la pureza es la impureza, le decíamos recién. Y la impureza nos aleja de la presencia de Dios. No debe predominar en nosotros la impureza, porque nos aleja de la presencia de Dios. Comenzamos a caminar a la distancia. El Señor va por Carlos Paz y nosotros vamos recién por acá por Vialé. Estamos lejos del Señor cuando la impureza predomina en nuestras vidas. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando el motor de nuestra vida, cuando el eje de nuestra vida no es la palabra, no es la comunión con el Señor. Anhelamos más, tal vez, leer cosas del mundo, cosas seculares que la palabra, ver tal vez cosas del mundo en nuestro televisor, en nuestra computadora, en vez de ver, por ejemplo, prédicas o estudios bíblicos. Cuando ocupe el primer lugar en nuestras vidas cualquier otro interés que no sea el agradarle a Dios, el seguirle a Dios, cuando la palabra de Dios verdaderamente no es el centro de nuestra educación, de nuestra formación, de nuestra información y de nuestra transformación, sucede eso. Que lo que domina nuestra vida, lo que gobierna nuestra vida es la impureza. Porque el mundo nos da impureza, otra cosa no nos va a dar. La pureza la da Dios y su palabra. Y allí sí vamos a leer unos versículos respecto a que la impureza nos aleja de la presencia de Dios. Colosenses, capítulo 3, por favor. Verso 5. Colosenses, capítulo 3, versos 5 y 6. Habla aquí el apóstol de lo que es la vida antigua y la vida nueva. Y la vida nueva sabemos que está en Cristo. Dice así, Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y menciona fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y el verso 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todo esto que acabamos de leer, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, es impureza. Es impureza. Gálatas, capítulo 5. Versos 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras. Tenemos allí la descripción, vuelvo a repetir, de características del pecado, características de la naturaleza pecaminosa nuestra. Vayamos ahora primero a los Corintios, capítulo 6. Versos 9 al 10.
En esta mañana recibimos información, pero más que todo exhortación, amonestación, confrontación, ánimo, aliento, esperanza por medio de la palabra de Dios, hermanos. Primera a los Corintios capítulo 6, versos 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el verso 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Allí lavado es ya habéis sido purificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es clara la palabra, hermanos. Es clara y viva. Aquí en el verso 11 lo que el apóstol quiere decirnos, o Dios a través del apóstol, porque esa es la realidad, es que algunos de nosotros éramos así antes de conocer a Cristo. Pero dice que fuimos limpiados, fuimos purificados del momento que tuvimos ese encuentro personal con Cristo. Hemos sido purificados y hechos santos. Hechos santos. Y no solo eso, sino hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos queridos, no podemos decir que somos hijos de Dios y tener una vida de impureza. Poder caracterizarnos por algunos de los detalles o caracteres del pecado que mencionamos recién aquí. Muchas veces nos concentramos en un solo pecado, en determinado pecado. Es muy amplio. Es muy amplio. Es muy amplio, hermanos. Ante los ojos humanos podemos ser perfectos, pero en nuestro interior puede haber inmoralidad sexual, puede haber fornicación, puede haber malos pensamientos. Que la palabra de Dios nos ayude verdaderamente a ser sensibles a la influencia de la persona de Dios en nosotros por medio de su Espíritu. Que la palabra de Dios nos sensibilice a no obstaculizar el obrar, el operar de Dios en nosotros. Por eso es que ahora en esta parte ya del mensaje vamos a recibir consejos. Aparte de lo que ya hemos recibido, consejos, exhortaciones y mandatos para poder tener todas las herramientas para cambiar nuestra perspectiva de vida. Para que no tengamos excusa y digamos: no, yo no sabía. No, a mí Gerardo nunca me enseñó, Michael nunca me enseñó tal cosa. El tema de crecer en el conocimiento de la palabra es como el alumno en la escuela. Hoy en día es como que se le echa toda la culpa a los establecimientos educacionales porque no se enseña determinadas cosas. La escuela o el colegio es simplemente un complemento de la mejor educación que es en la casa. En la vida cristiana es lo mismo. La iglesia, el venir a aprender aquí, es simplemente un complemento de lo que usted y yo debemos aprender en nuestros hogares. La mejor y mayor instrucción es en nuestro hogar. Esto es un complemento. Usted no me puede decir que hace mucho que no lee la Biblia porque no viene a la iglesia, por ejemplo, ¿no? La palabra de Dios la debemos leer en nuestros hogares todos los días y las veces que sea necesario y a hacer el tiempo para eso. Porque muchas veces nos excusamos, no tenemos tiempo. Es mentira, porque incluso a mí me ha pasado. Es mentira. No hacemos el tiempo, porque Dios nos da la capacidad para aprender a redimir el tiempo. Somos nosotros los que tenemos que aprender y tomar la decisión, hacer el tiempo para leer la palabra de Dios. Salmos 24:3, que lo leímos recién, lo vamos a volver a leer. Salmo 24, versículo 3. Voy a leer desde el 1, como siempre digo, para contextualizar. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares
y la afirmó sobre los ríos. Verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Verso 4, allí está la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y allí dice algo hermoso el verso 5, que esa persona recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hermanos, aquí más que nada refiere a qué clase de gente entrará en el reino. Y también a qué clase de gente disfrutará del reino de los 1000 años. Esos 1000 años de paz y de prosperidad. Son los creyentes. Los creyentes, el remanente de Israel y también los gentiles redimidos. Quienes subirán o subiremos al templo en Jerusalén para adorar. Pero si lo llevamos a este versículo a la práctica cotidiana, al hoy, podríamos preguntarnos así: ¿quiénes podríamos gozar y disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué dice el 4? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Otra traducción lo expresa así, dice: solo los de mano limpia y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Está hablando de personas que han experimentado el nuevo nacimiento, de personas que han sido regeneradas. Manos limpias, habla de acciones limpias, de acciones puras, de acciones piadosas. ¿Por qué? Porque tienen corazón puro, porque tenemos corazón puro. Allí tendríamos que estar incluyéndonos, porque esos tenemos que ser nosotros, hermanos. Gozamos cada día, debemos gozar de la presencia de Dios en nuestras vidas, porque nuestros corazones han sido purificados y nuestras acciones son limpias, son sanas, son santas. Mateo 5:8, por favor. Mateo 5:8. Dice: bienaventurados o felices los de limpio corazón, los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. El de corazón limpio, hermanos, es aquel cuyos motivos no son mezclados, no son adulterados. ¿Por qué? Porque tienen pensamientos santos y la conciencia limpia. Y dice la Escritura que estas personas, que debemos incluirnos cada uno de nosotros, veremos a Dios. ¿Y de qué habla este ver a Dios? Bueno, hay algunas posibilidades. Por ejemplo, puede referirse a que los de limpio corazón ven a Dios por medio de la comunión con Él, a través de su palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Hay otra posibilidad, que verán a Dios aquellos que ven, o mejor dicho, en la persona del Señor Jesús cuando Él vuelva. La otra posibilidad es el verán a Dios, el ver a Dios en la eternidad. Sea la que fuere, hermanos queridos, amados en el Señor, es que debemos dejar que la palabra purifique nuestras vidas. Pero si no la leemos, no vamos a ser purificados en cuanto a la santificación esa diaria, esa santificación progresiva que cada día el Espíritu Santo y la palabra va haciendo en nosotros. Hermanos, 1 de Timoteo capítulo 1, verso 5. Ya estamos terminando, no se me cansen. 1 de Timoteo capítulo 1, verso 5. Aplicamos hermenéutica aquí, las técnicas aprendidas. Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido ¿de qué? De corazón limpio, de corazón puro y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿A qué se refiere? ¿A qué mandamiento? La respuesta está aquí en las mismas Escrituras. Verso 3.
como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento que te doy es el amor nacido de corazón limpio. Y si hay un corazón limpio, un corazón puro, hay buena conciencia. Qué importante esto. Hermanos, los cristianos debemos ser genuinos. Los hijos de Dios debemos ser genuinos y estar constantemente motivados por una fe sincera en Dios. Una fe sincera en el Hijo, en Jesucristo. Y también motivados por el deseo de hacer lo recto ante los ojos de Dios. Y terminamos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Ya después les dejo descansar sus manos para buscar. Primera de Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ya con mayúscula el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La Nueva Traducción Viviente es simplemente un recurso para aclarar un poco, pero sabemos que la traducción que nosotros usamos, la más cercana al original, siempre es la Reina Valera 1960, dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. De todo corazón. Habla del amor no fingido. El amor no fingido es producto del corazón purificado por la gracia de Dios, limpiado por la sangre de Cristo. Y ese amor no fingido implica una entrega desinteresada, primero al Señor, luego a los hermanos y al prójimo. Y hay que tener mucho cuidado, porque por esta razón, por no haber sido totalmente entregados al Señor, haber creído de verdad, haber rendido nuestras vidas, ceder el señorío a Cristo en nuestras vidas, por esta razón es que una persona, un creyente, puede ser una persona egoísta. Y una persona egoísta no puede amar de verdad. Una persona egoísta u orgullosa no puede amar de verdad. Porque no hay purificación constante, porque totalmente no ha rendido su vida al Señor, no la ha rendido, o sea, no hay cosas, no hay medias tintas, no hay que me entregué un poquito al Señor, o te entregas o no te entregas, o te convertiste o no te convertiste, o te arrepentiste o no te arrepentiste. Pero puede suceder los casos que sí, hay personas que han nacido de nuevo, han experimentado el nuevo nacimiento, pero al haber descuidado su comunión con el Señor, o al no dejar que la palabra verdaderamente achate esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, es una vida con impureza. Y una persona con impureza en su corazón no puede amar de verdad. Porque el amor de Dios, y no solo el amor de Dios, sino también su perdón, nos libra de la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos primero. El amor de Dios y la limpieza que Él hace en nosotros nos motiva verdaderamente a satisfacer las necesidades de los demás primero. Porque ese es el verdadero amor. Hermanos, Cristo mediante su sacrificio nos mostró que Él nos ama. Nos mostró que Él nos ama. Y gracias a haber creído en el Señor Jesucristo, haber entendido que necesitábamos reconciliarnos con Dios y haber recibido a Cristo y habernos arrepentido, hermanos, es que ahora nosotros podemos amar y debemos amar a los demás siguiendo
el ejemplo del Señor Jesús. Y de esta forma, entregarnos a un modo de vida altruista. Porque el amor de Dios es altruista. ¿Qué es el altruismo? El altruismo es esa tendencia constante a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Eso es un amor altruista. Nos despedimos con estos versículos. Filipenses 2:3. El Señor nos orienta, nos guía, nos da la solución. Todo está en su palabra. Todo está en su palabra. Para que vivamos sabiamente en obediencia. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, esa humildad la da solo el Señor, estimando cada uno de nosotros a los demás como superiores a Él mismo. Y el verso 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y continúa. Es hermoso este relato. Si nos apropiamos de esta palabra, teniendo la seguridad y la certeza que Dios nos ha hablado en esta mañana a cada uno en lo personal, verdaderamente podemos, a partir de este momento de que salimos de la iglesia, del templo hacia afuera, marcar la diferencia como hijo de Dios. Es más, ni hace falta salir, aquí adentro. Cuando nos despidamos, que sea con un beso santo verdaderamente, un beso sincero, un abrazo sincero, un amor sin fingimiento. Dice el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos queridos, amados en el Señor, creo que excusas no tenemos, solamente actuar, solamente decidir. El apóstol nos dijo que no seamos egoístas, que no tratemos de impresionar a nadie, que seamos humildes, considerando a los demás como mejores que nosotros. Que no nos ocupemos solo de nuestros propios intereses, debemos ocuparnos, pero debemos procurar interesarnos por los demás. Que haya más empatía. Que el amor de Dios verdaderamente nos guíe a tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús para con nosotros. Dice la Escritura que aunque el Señor Jesús era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual pudiera aferrarse o negarse para no cumplir con lo que el Padre le había enviado, sino que en cambio Él renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Y es lo que nosotros debemos hacer. Y lo que debemos ser, esclavos del Señor, siervos del Señor. El Señor dejó su trono divino y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Que el Señor verdaderamente nos ayude a tomar la decisión correcta en esta mañana, en este día, y que no solo podamos decir qué linda palabra, qué lindo que nos habló el Señor, sentí la presencia de Dios. No, dejémonos de chácharas, hermanos. Verdaderamente que podamos cerrar nuestros ojos en esta mañana y decir: Señor, perdón por ser egoísta, perdón, Señor, por ser orgulloso, perdón, Señor, por ser vanidoso, perdón, Señor, por estar lejos tuyo, perdón, Señor, por ser un hipócrita, perdón, Señor, por no seguir tus pasos, perdón, Señor, por tener una vida cristiana como a mí me parece y no como tu palabra me enseña. Tomémonos un minuto. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Pongámonos a cuenta con el Señor. Pidámosle perdón. Seguramente hay algo
Por lo cual, pedirle perdón a Dios. Muchas veces nos concentramos en lo malo que viene hacia nuestra vida, en las ofensas a nuestra vida, en los ataques a nuestra vida, pero tampoco muchas veces nos concentramos en lo mal que hacemos nosotros. Hermanos, seamos sinceros, honestos en esta mañana. Padre amado, Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias por habernos ayudado a escuchar tu palabra y recibirla con fe, sabiendo que es tu palabra, es tu enseñanza, y que tú nos amas y quieres lo mejor para nuestras vidas. Por eso nos has hablado claramente, Señor. Ayúdanos a tomar esa decisión correcta en esta mañana. La decisión de no poner peros ni excusarnos, solo de pedirte perdón y obedecerte. Ayúdanos, Señor. Sabemos que con tu ayuda todo lo podemos. Humanamente es difícil, pero con tu ayuda todo lo podemos. Y sabemos que tu Espíritu Santo está en nosotros, habita en nosotros. Así que, Señor, no tenemos excusa. Recibimos tu palabra en esta mañana, decidimos recibir tu ayuda, decidimos obedecerte en esta mañana y cambiar nuestra forma de vida y verdaderamente tener una vida pura que te glorifique, te honre y que sea de bendición para los hermanos, de bendición para el prójimo y que podamos contagiar tu amor con nuestras actitudes, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.